Estoy seguro que la mayoría de nosotros sabemos lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001. 19 terroristas, 4 aviones, 2 torres en los Estados Unidos conocidos como las Torres Gemelas, el Pentágono, un campo abierto, casi 3,000 muertos como consecuencias de este terrible ataque. Ahora les pregunto, ¿y si hubieras sabido todo eso con absoluta certeza el 10 de septiembre del 2001, qué hubieses hecho? Y si hubieras obtenido información en la tarde del 10 de septiembre del 2001 sobre lo que sucedería la mañana siguiente, ¿qué hubieses hecho? Y si tu esposa, tu hijo, tu esposo, tu madre, algún familiar querido iban a estar en alguno de esos aviones que se iban a estrellar contra las torres o el Pentágono, si hubieses sabido que ellos iban a morir allí el día siguiente y tuvieras la información el día anterior, ¿qué hubieses hecho? ¿No harías absolutamente todo lo que estuviera a tu alcance para usar la información que habías recibido para ayudar a la gente que amas a evitar la destrucción ardiente que se avecinaba? Estoy seguro que todos lo hubiésemos hecho. Y esto puede ser aplicable a cualquier aspecto de nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos perdido a seres que amamos. ¿Qué tal si el día anterior hubieses sabido lo que sucedería y que esa información te hubiese ayudado a evitarlo? Estoy seguro que si hubieses conocido lo que sucedería, hubieses tomado esa información y la habrías comunicado para salvar a aquellos que amas, ¿o no? Bueno, hermanos, se avecina algo que será infinitamente peor que lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001. Se avecina algo que es eternamente peor a cualquier suceso triste que han podido experimentar las personas que amamos. ¿Y saben qué es? El juicio de Dios. El juicio de Dios. ¿Cómo sería tu vida si hicieras uso de lo que Dios ha revelado sobre lo que está por venir? ¿Cómo sería tu vida si echaras mano de esa revelación con respecto al futuro y con respecto a las cosas que han de venir? ¿Cómo sería tu vida? Amados hermanos y amigos, el libro de Apocalipsis nos relata lo que sucederá. Nos permite mirar al futuro acerca de lo que ha de venir. Y nuestra tarea debería ser proclamar ese mensaje para que muchos de los que amamos puedan ser salvos de ese juicio venidero. Hablemos esta revelación al mundo que ha de venir. Que muchos puedan escuchar esta revelación que tenemos frente a nosotros. Y que al escucharlos puedan ser salvos y ser librados del juicio venidero. Ser reconciliados con Dios y que la iglesia de Cristo al escuchar esta revelación pueda ser consolada y fortalecida en los momentos de tribulación. Por eso mi argumento esta mañana es el siguiente. Necesitamos el libro de Apocalipsis porque nos revela a Cristo y las cosas que sucederán. Necesitamos el libro de Apocalipsis porque nos revela a Cristo y las cosas que sucederán. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En los primeros versículos del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, inspirado por Dios, nos dirá que necesitamos con urgencia el libro de Apocalipsis.
Y en los siguientes versículos nos dará algunas razones, algunas evidencias de por qué necesitamos el libro de Apocalipsis. Y en el versículo 1 de este libro, el apóstol Juan nos dice de qué trata este libro. ¿Cuál es el tema central de este libro? ¿Cuál es el personaje central de este libro? ¿Qué es lo que más se destaca en este libro? ¿Qué es lo que más importa en este libro? Y el apóstol Juan dice, la revelación de Jesucristo. Esto es de suma importancia, mis amados hermanos y amigos, ya que Juan nos dice que el contenido de este libro es Jesucristo. Cristo es el centro de toda la Biblia y en Apocalipsis llega a su punto más alto. Es como si en un solo libro estuvieran los 65 libros de la Biblia contenidos y desarrollados y conectados con su persona y su obra. Él es lo más importante, porque no hay nada ni nadie más importante que Jesús. No hay nada ni nadie que tenga más valor que Jesús. No hay nada ni nadie que tenga más peso que Jesús. Por eso el último libro de la Biblia no terminará de manera diferente a como se desarrollaron los otros 65 libros. El libro de Apocalipsis tiene que ver con la revelación de Jesús. Amados, el libro de Apocalipsis no trata principalmente de símbolos. El libro de Apocalipsis no trata principalmente de especulaciones escatológicas. No, el libro de Apocalipsis trata de Jesucristo. Él es el centro mismo del libro. Si usted ha estudiado Apocalipsis y esto solo lo ha llevado a conflictos interminables con otros creyentes, usted no entendió Apocalipsis. Si usted ha estudiado Apocalipsis y esto no encendió en su corazón una mayor pasión por Jesucristo, usted no entendió Apocalipsis. Si usted leyó, estudió y predicó el libro de Apocalipsis y esto no lo movió a una mayor adoración a Jesucristo, usted no entendió Apocalipsis. Porque Cristo mismo, nuestro amado Jesús, nuestro glorioso Rey y Redentor, es el centro mismo de Apocalipsis. Si Cristo no está en Apocalipsis, ese libro no tiene ningún valor. Él es el centro mismo de este libro, Jesucristo. No símbolos, no especulaciones escatológicas, Él mismo. Él es el punto central. Y si no lo vemos a Él como el punto central de cada capítulo y detrás de cada verdad, recibiremos una reprensión de parte de Dios como la recibieron los discípulos camino a Emaús, quienes habían leído las Escrituras, pero no habían visto a Cristo en ellas. Y ese es el peligro de muchos hoy. Estudian las verdades teológicas, pero no pueden ver la belleza de Cristo en ellas. Y el libro de Apocalipsis nos muestra de una manera espléndida y majestuosa la belleza y la majestuosidad y la gloria de nuestro amado Jesucristo. Y Juan nos dice cómo llegó esta revelación. No fue directamente de Dios al apóstol Juan. Así no fue. Nos dice el primer versículo que Dios, el Padre, dio esa revelación a su Hijo. Y de Jesús, esa revelación pasó a un ángel. Y luego de un ángel pasó a Juan. Nuestro Dios es un Dios que se acerca, pero al mismo tiempo es un Dios santo, con el que muchas veces tendremos que marcar distancia. No fue directo de Dios a Juan, fue de Dios el Padre, a Dios el Hijo, y luego del Hijo al ángel, y luego del ángel a Juan. Los ángeles siempre han sido emisarios o mensajeros de Dios. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento y también en partes del Nuevo Testamento. Dios habló a través de un ángel muchas veces. Dios nos habla a través de sus mensajeros muchas veces. A Dios le place usar medios para comunicarse. Y Juan dice el versículo 1 en su parte B, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Juan dice, yo soy un testigo de las cosas que yo vi. Yo voy a testificar, inspirado por el Espíritu de Dios en este libro, lo que yo vi. Y el término que Juan usa aquí para testigo, lo que quiere decir es esto. Juan se presenta aquí como un testigo legal de lo que él vio. Él es un testigo de esta revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan dice en primer lugar, necesitamos el libro de Apocalipsis porque nos revela a Jesucristo. Necesitamos el libro de Apocalipsis porque nos permite ver la gloria, la belleza y la majestad de Jesucristo. Esa es la razón, eso es lo que impulsa y mueve a Juan a darnos este mensaje con un carácter de urgencia. Necesitamos el libro de Apocalipsis porque nos revela a Cristo. Y en el versículo 3 dice Juan, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muchos cuando ven el libro de Apocalipsis se enfocan en el cuándo. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre aquello? Y de allí han surgido debates interminables. Pero Juan no quiere que nos enfoquemos necesariamente en el cuándo, sino en el contenido de dicha revelación, que es Cristo mismo y la redención consumada. Y me encanta como dice el verso 3, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Es muy común escuchar a hermanos que dicen, yo nunca he leído el libro de Apocalipsis porque me da terror. Me produce miedo y confusión. De hecho, mencionar lo que allí se dice, no, mantente a distancia de ello. Pero Dios piensa completamente a nosotros. Porque dice más bien que el que lee esta profecía, que el que escucha esta profecía, y el que guarda esta profecía será alguien bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Describe una persona completamente feliz. Esto es contrario a lo que pensamos y a lo que nos han dicho. Y quiero decirles que lo más probable es que muchos teólogos, y quizás con buenas intenciones, pero con sus muchas especulaciones, son los que han llevado a que la gente le tenga pavor a esto. Sí, hay un punto de complejidad, pero no debe llevarnos al terror. Lo que Juan está diciendo es que los que lean este libro, los que escuchen las palabras de este libro, serán felices. Y las verdades de este libro, aún en el futuro, los harán felices. No llenos de terror, no llenos de pavor, sino felices. Por eso he traído esta serie, esta iglesia. Porque debemos predicar todo el consejo de Dios y no debemos tener temor a ella. Y la pregunta que me hacía, ¿por qué negar a mis ovejas la revelación de Jesucristo? ¿Por qué negar a mi iglesia un mensaje que los hará más felices de lo que son? El libro de Apocalipsis no debe producirte terror ni pánico, sino felicidad, alegría, gozo. Quizás algunos dirán, en el hecho de mi muerte, por favor, léeme el libro de los Salmos. Quizás algunos dirán, en mi lecho de muerte o en el momento de dificultad, léeme el Salmo 23. A mí léame el libro de Apocalipsis. Porque todo el que lee, oye y guarda estas palabras, será feliz. Muy, pero muy feliz. Sí que es una revelación, pero en el versículo 3 dice Juan, el que oye las palabras de esta profecía, sí que es una revelación profética acerca de Jesucristo. Así que Juan nos dice, la primera razón por la que la iglesia de Cristo ha necesitado, necesita y necesitará el libro de Apocalipsis es porque nos revela a Cristo.
es porque nos permite ver la hermosura y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y tener esta revelación de Cristo nos convierte en bienaventurados, completamente felices. Pero ahora el apóstol Juan, a partir del verso capítulo 4 al 8, nos va a dar detalles de la persona que hace parte del centro de esta revelación, Cristo mismo. Inicia de esta manera en el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí Juan, en primer lugar, nos permite conocer quién es su audiencia. ¿A quién escribe Juan? Juan dice que su mensaje va específicamente, su primera audiencia son las 7 iglesias que están en Asia. Pero creo que estas iglesias representan a todas las iglesias de Cristo. Si no, miremos el capítulo 2, versículo 23. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las cosas y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que aunque en primer lugar él escribe a las 7 iglesias, este es un mensaje dirigido y será importante para todas las iglesias de Cristo, incluyéndonos a nosotros. Un mensaje que va a cada una de ellas. 5 de las 7 iglesias son reprendidas por algún pecado específico y llamados al arrepentimiento. De cada una de estas iglesias se destaca virtudes que tienen, y al mismo tiempo se destacan deficiencias, pecados, con el fin de ser llamados al arrepentimiento. Y hay algo en común que tienen las iglesias en Apocalipsis. ¿Saben qué es? Que en todas hay problemas. En todas hay problemas. ¿Qué nos enseña esto? Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, mientras haya iglesia, hayan personas pecadoras que compongan la iglesia, habrá problemas. Así que si usted llegó a Trono de Gracia y dice, esta ha sido una iglesia sin problemas, son reformados. Bautistas reformados, de paso. Así que aquí no debe haber problema. Esto aquí tiene que ser una maravilla, mi amor. Aquí tenemos que quedarnos. Ellos tienen una doctrina bien sana. Ellos son temerosos de Dios. Siguen a hombres del pasado que fueron bien usados. Así que aquí no va a haber problemas como en la otra iglesia donde nosotros estábamos, conflicto entre hermanos. Así que vamos. No, en Trono de Gracia hay problemas, han habido problemas y seguirán habiendo problemas. Así que si tú tienes una expectativa equivocada de la iglesia, corrígela hoy. Como las iglesias en Asia, Trono de Gracia tendrá problemas. Y es interesante que Cristo mismo envía una carta a cada iglesia, destacando virtudes de estas iglesias y deficiencias y pecados en estas iglesias, con el fin de llamarlas al arrepentimiento. Ahora bien, si Cristo escribiera una carta a Iglesia Bautista Reformada, Trono de Gracia, ¿qué creen que nos diría? ¿Qué creen que destacaría de nosotros? ¿Qué creen que destacaría de sus líderes? ¿Qué creen que Cristo nos diría que estamos haciendo mal? ¿Qué creen que Cristo les diría a sus líderes de qué están haciendo mal? Y luego de mostrarnos a su audiencia, da un saludo que incluye una bendición. Gracia y paz a vosotros. Por eso el libro de Apocalipsis tiene todas las características también de una carta. Estas son características de una carta. Un saludo inicial, una bendición inicial. La Biblia es un libro, ¿verdad que sí?
Y debemos leerla como un libro respetando sus géneros literarios. Tú no lees una novela como lees el periódico. No podemos leer una epístola como leemos una narrativa. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el libro de Apocalipsis incluye narrativa, incluye poesía, incluye discurso y a veces en un mismo capítulo 3 géneros literarios. Y en medio de eso dice: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Definitivamente el que era, el que siempre ha sido, es Dios. Pero pienso que aquí de manera específica se está refiriendo a Jesucristo, quien es Dios, porque dice el que ha de venir, y el que ha de venir es Cristo. Dice que la bendición viene de parte de Dios mismo en la persona de Cristo y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Algunos piensan que estos 7 espíritus se refieren a Isaías capítulo 11, cuando describe aquellos 7 espíritus con los que vendría el Mesías: espíritu de sabiduría, espíritu de Jehová, etcétera, etcétera. Como algunos piensan que se está refiriendo al Espíritu Santo, porque el número 7 siempre se usa para referirse a algo que es perfecto, completo y pleno. El punto es que en medio de esos 7 espíritus está Él. Y lo que está diciendo es que este que era, que es y que ha de venir, reina por sobre todo. Esto es importante en Apocalipsis, porque a veces al enfocarnos en los detalles perdemos el mensaje general. Y lo que dice que Él gobierna, Él está en el trono, Él es el Rey que gobierna rodeado de los 7 espíritus. Él es el Cristo no crucificado, Él es el Cristo glorificado. Dice Juan en el versículo 5, comienza ahora a hablarnos de esta persona que hace parte de esta revelación que es necesaria para nosotros y que nos hace bienaventurados. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. 3 títulos para Él. 1, Él es el primogénito de los muertos. El centro de esta revelación que yo les estoy escribiendo es nada más y nada menos que el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y es interesante porque cuando Juan usa la palabra testigo fiel para describir a Cristo, esa palabra testigo es la palabra para mártir. Él es el mártir fiel. Y aquí Juan, con estos 3 títulos, nos lleva al pasado de la obra de Cristo, al presente de la obra de Cristo y al futuro de la obra de Cristo. Y dice que Él es el mártir fiel. Ahora bien, ¿cómo demostró Cristo su fidelidad? A través de su muerte. A través de su obediencia al Padre hasta lo último. Cristo no dejó su obra a medias, hasta lo último. Él es el testigo fiel, el mártir fiel, quien demostró su fidelidad con su muerte. El foco de Apocalipsis está sobre Jesucristo. Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de la tierra. Es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Él murió y resucitó en representación de un grupo. Murió para salvar. Y ¿saben qué? Como decía alguien, y con su resurrección selló nuestra salvación. Si Cristo queda en su tumba, no hay vida para nosotros. Un muerto no puede impartirle vida a otro muerto. Él es el primogénito de los muertos. Su resurrección anticipa y garantiza nuestra resurrección. El día en que yo muera y usted se pare frente a mi tumba, sepa que un día de esa misma tumba me levantaré, pero con un cuerpo glorificado. Así que solo un hasta luego. Bueno, pastor dijo que le leyéramos en el hospital Apocalipsis y que cuando muera le coloquemos esto. ¿Está pasando algo? Espero que no tenga que morir mañana y no terminar la serie. Pero si me voy contento con el primer capítulo. Uy, gloria a Dios, dijeron. Bueno.
Alguien decía, Señor, llévame contigo, y cuando llegue ese momento, pero todavía no. Hermanos, su resurrección garantiza nuestra resurrección. Hermanos, ¿has pensado en eso? A veces pensamos mucho en nuestra muerte. ¿Cómo será? ¿De qué manera moriré? ¿En qué año? Pero te invito a pensar un poco más en tu resurrección. Te invito a pensar un poco más en ese día en el que te levantes de tu tumba para estar con todos los santos en el paraíso, con la eternidad, con tu precioso Salvador. Te invito a pensar en la resurrección. Por eso un funeral para un creyente es una combinación de algo agridulce. Dolor porque pierdes a alguien que ama, pero gozo por la felicidad que tiene y por la esperanza de volver a ver ese rostro. Yo le doy gloria a Dios que me dio una esposa creyente y que varios en mi familia están viniendo a la fe en Jesucristo, porque sé que estaré con ellos por siempre, adorando a nuestro precioso Salvador y Rey. Y todos, ¿saben por qué? Porque Él es el primogénito de los muertos, porque Él resucitó, sellando nuestra salvación y garantizando nuestra propia resurrección. Pero Juan dice algo en tercer lugar: Él no solo es el mártir fiel. Este de quien se trata esta revelación no solo es el primogénito de los muertos, sino el soberano de los reyes de la tierra. Juan lo pudo haber dejado hasta ahí, hasta el primogénito de los muertos. Pero él quiere recordarnos que este Cristo de quien trata esta revelación, su autoridad sobrepasa la autoridad de los reyes de la tierra. Él es la máxima autoridad, ¿lo sabían? No hay nadie que se compare con Él. Absolutamente nadie. Juan nos está dando una perspectiva cada vez más elevada de quién es este Cristo de quien trata esta revelación. Y quizás muchos de ustedes tienen en su mente, cada vez que piensan en Cristo, aquel hombre humilde que no tenía dónde recostar su cabeza, aquel hombre con ropa interior colgado en una cruz siendo humillado y avergonzado. Pero si esa es tu imagen que tienes de Cristo, quítala de tu mente, porque Él no se quedó en la cruz. Él es el Cristo glorificado. De hecho, el próximo domingo veremos una imagen de Cristo que espanta, que aterroriza. Si tuvieras a Cristo como es ahora, te espantaras como Juan. Es interesante que el mismo que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, según los siguientes versículos, cayó como muerto cuando volvió a ver al Cristo glorificado. Cayó como muerto. Necesitamos tener una perspectiva más elevada de Jesús, del Cristo glorificado. Y dice que Él es la autoridad sobre los reyes de la tierra. Es sumamente triste cuando ves a los poderosos gobernantes y presidentes del mundo jactarse de su poder, jactarse de su tecnología, de sus armamentos, de la multitud que los sigue. Y cómo tú los ves con una cara seria e imponente, como si fueran ellos la máxima autoridad. Y quizás muchos de nosotros, si nos dijesen que por allí está entrando uno de estos líderes poderosos y autoritarios, temblaríamos un poco. Y ellos parecen jactarse de su poder cada día, como si Cristo no existiera ni un día viniera. Pero ¿saben qué es lo que va a pasar cuando venga el soberano de los reyes de la tierra? Acompáñenme a Apocalipsis 6:11. De hecho, esa idea de los reyes de la tierra se menciona en casi todo el libro, para recordarnos quién es el soberano de los reyes de la tierra. Juan lo que nos está dando es un tráiler de lo que viene en todo su libro. Dice Apocalipsis 6:11, y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus siervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda sangre, y las estrellas del cielo cayeron, como higuera dejar caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y verán en el verso 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Cobardes. Ahora corren y se esconden y prefieren que los montes los aplasten antes de tener que enfrentar al que está sentado en el trono. ¿Ven quién es Cristo? El soberano de los reyes de la tierra. Ese día podré ver con mis propios ojos cómo los tiranos y los dictadores corren como unos cobardes, siendo aplastados por el soberano de los reyes de la tierra. Y nos dice algo más Juan de este personaje que es el centro de esta revelación. Final del verso 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. De nuevo Juan nos muestra el pasado, el presente y el futuro de lo que este Cristo ha logrado por nosotros. Y lo primero que dice: al que nos ama. Esta es la primera cosa que Jesús ha hecho por su pueblo. Note que esta declaración está hecha en tiempo presente. No solo el que nos amó, sino el que nos ama, presente. Hermanos, Jesús ama a su pueblo. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, Jesús te ama. El mártir fiel te ama. El primogénito de los muertos te ama. El soberano de los reyes de la tierra te ama. Más de lo que te aman tus hijos, tu esposo, tus hermanos, Él te ama. Amén. En un mundo donde constantemente estamos con subidas y bajadas, debemos recordarnos que Él nos ama. Y el amor de Jesús por su pueblo lo llevó hasta lo sumo. Lo llevó a dar su vida. Y lo que Jesús logró al dar su vida se identifica en las palabras finales del versículo 5 de Apocalipsis 1. Dice: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Su amor fue hasta la cruz y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuestras vidas contaminadas fueron limpias por su sangre. Nuestro expediente sucio y dañado fue limpiado e intercambiado por su vida, por su justicia. Como decía alguien, la sangre de Jesús nos libera de nuestros pecados en el sentido de que su muerte cancela nuestra obligación de pagar la pena de nuestros pecados al Padre. Los que pecan merecen morir. La paga del pecado es muerte. La muerte es separación de Dios. Pero Jesús murió esa muerte para que su pueblo pudiera reconciliarse con Dios y vivir. Y vivir. Porque no teníamos vida. Y vivir. Aquel que resucitó nos dio vida. Aquel que resucitó Él mismo es la vida. Y aquel que resucitó hoy todavía nos sigue impartiendo vida. Por eso dice Juan, necesitamos Apocalipsis porque nos revela a Jesucristo, aquel que nos ha dado vida. Y ahora nos lleva al futuro de la obra de Cristo en el versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Yo no sé si tú has pensado en esto, pero ahora somos su reino. Yo creo que tristemente los evangélicos, cuando piensan en la obra de Cristo, simplemente se quedan allá en la justificación. Simplemente se quedan allá en la cruz y no pasan de ahí. Y no disfrutan
no aprecian, no contemplan todas las maravillas que tienen en Cristo. Yo les hablaba a unos hermanos esta semana de aquella mujer multimillonaria del siglo XIX conocida como Hetty Green. Era una mujer multimillonaria en su época. Pero esta mujer al mismo tiempo era muy tacaña. Ella no prendía la estufa y se tomaba la avena fría simplemente para no consumir gas y tener que pagar algo más. En algún momento de su vida, su hijo enfermó fuertemente con una molestia en su pierna izquierda. Y llega un momento donde la vida de su hijo se puso en peligro porque ella perdió mucho tiempo llevándolo de hospital en hospital buscando quien lo atendiera gratis. Y su hijo termina perdiendo su pierna. A pesar de ser una mujer con muchos recursos, también fue conocida al final de su vida como la mujer más miserable. ¿Saben por qué? Porque no echó manos de los recursos que tenía. Y eso tristemente es la historia de muchos creyentes hoy. Tienen grandes recursos en Cristo y no los usan y por eso viven vidas cristianas tan miserables, tan tristes, tan apáticas, tan frías, tan vacías. Siendo tan ricos los creyentes, viven vidas miserables porque no echan mano de eso. Y todas las riquezas que tenemos en Él han sido espirituales para nuestras almas y para mostrarnos y darnos algo que verdaderamente satisface. Pero adicional a eso, entre esas múltiples bendiciones, nos dice que ahora somos sus reinos. Este montón de pecadores que vivía a sus espaldas, ahora por la obra de este amado Jesucristo, somos su reino. Tenemos gracia y paz, como lo dice Juan en el versículo 4, porque somos su reino. Somos un reino de sacerdotes, de reyes y sacerdotes. Esto es lo que somos. La obra de Cristo tiene implicaciones pasadas y presentes en nuestra vida. Y esta verdad que se encuentra aquí en Apocalipsis hace un eco de la promesa que Dios dio a su pueblo en Éxodo 19:6, que haría de su pueblo un reino de reyes, un pueblo de reyes y sacerdotes. Y esto es gracias a Cristo. Esto es gracias a Jesús. ¿Quién es este de quien trata esta revelación? ¿Quién es? Es el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es este de quien trata esta revelación? Juan, el mártir fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es este, Juan, de quien trata esta revelación? Aquel quien por su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. Este es de quien trata esta revelación. Y cuando Juan expone esta perspectiva tan hermosa de Jesús, no puede hacer otra cosa que terminar con una doxología. Juan no puede hacer otra cosa que terminar en adoración. Cuando él piensa y medita en lo que Cristo es. Aquí Juan hace una doxología a aquel que nos ama. Juan expone la fuente de la revelación y ahora adora a la fuente de esta revelación. Final del verso 6. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No podemos hacer otra cosa cuando admiramos y contemplamos la belleza y el poder de Jesús que adorarlo. Por eso les decía al inicio, si ustedes se han expuesto a Apocalipsis y lo único que ha generado son debates interminables, o simplemente a alimentar tu curiosidad escatológica y perdiste de vista lo más hermoso de este libro que es Jesús, tú solo perdiste tu tiempo. Si esto no te movió a una gloriosa doxología, tú perdiste tu tiempo. Cuando pensamos en quién es Cristo, en lo que ha hecho Cristo y en lo glorioso que es ahora el Cristo resucitado y glorificado, no podemos hacer otra cosa que adorar. Decía Derek Thomas, cuando uno se centra en Cristo, en su persona y en su obra consumada, jamás le alabaremos demasiado. Repito, cuando uno se centra en Cristo
en su persona y en su obra consumada, jamás le alabaremos demasiado. No es que, bueno, hoy admirar la belleza de Cristo, yo como que me pasé hoy alabándole. Yo como que le adoré demasiado hoy. Hoy como que me excedí. Nunca la alabaremos demasiado. Nunca. Nunca será mucho. Cuando contemplamos al Cristo glorificado y su obra consumada, nunca la alabaremos demasiado. Ahora Juan eleva nuestras mentes al futuro. Y lo que está haciendo Juan, hermanos, aquí es un resumen de lo que va a desarrollar en 22 capítulos. Como les decía, esto es un tráiler. ¿Han visto los trailers de la película? A mí antes de ver una película me gusta ver el tráiler. Te colocan lo central de esa película allí en un video de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Todo allí. Bueno, así está haciendo Juan. Todo lo que él va a incluir y desarrollar en 22 capítulos está ahí, en esos 8 versículos. Y dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Quién? Cristo. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Cuando Cristo vino por primera vez, muchos no lo vieron. Muchos no lo reconocieron. Pero eso cambiará en su segunda venida. Todo ojo le verá. No como el humilde carpintero, sino como el gran juez del universo. No como aquel que humillaron y colgaron en una cruz, sino como aquel poderoso con ojos de llama de fuego y con una espada en su boca. Por cierto, es un lenguaje poético que usa Juan para describir verdades. No lo verán como aquel que no tenía dónde recostar su cabeza, sino como aquel que es dueño y señor de todas las riquezas que existen. En su segunda venida, todo ojo le verá. Y en un solo versículo, tenemos 2 citas del Antiguo Testamento. Daniel 7 y Zacarías 10. Esto es importante porque en todo el libro de Apocalipsis te encontrarás a Juan yendo al Antiguo Testamento. Por eso es un error cuando muchos han intentado interpretar Apocalipsis sin conocer el lenguaje del Antiguo Testamento. Y también vas a encontrar muchos símbolos, ¿verdad que sí? Símbolos que algunos piensan que eran usados por la iglesia para transmitir verdades en forma de códigos a los hermanos para que la iglesia no fuese puesta en peligro. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de Trujillo. ¿Alguien ha escuchado de aquel dictador Trujillo? Levante su mano. Varios, bueno, ya la vieja escuela. Cuando la gente hablaba de Trujillo, ¿cómo se refería a él? O el chivo. Ajá. Para hablar de él y no ser descubierto, si era el nombre. Algunos piensan que Juan, en tiempos de persecución de la iglesia, escribe este libro con todos estos códigos para transmitir verdades que los hermanos conocían para que la iglesia no fuese puesta en peligro. Pero en este texto apela a 2 citas gloriosas y la primera está en Daniel capítulo 7. Y ese texto de Daniel capítulo 7 habla del reino del Mesías que vendría sobre la tierra y cómo ese Mesías destruiría a todos los reyes de la tierra. Y lo que está diciendo Daniel capítulo 7 es que ese rey que un día vendría a destruir a los reyes de la tierra tomaría el lugar que le corresponde. ¿Saben cuál es? Su trono. El trono es suyo. Y él vendría un día a reclamar lo que le pertenece. Y Juan trae ese texto de Daniel 7 hablando de Cristo para decir Cristo es el Mesías y él un día vendrá a tomar lo que le pertenece. Pero no solo eso, Juan cita Zacarías 10. ¿De qué habla Zacarías 10? Bueno, Zacarías 10 tiene que ver con lo que le sucederá a todas las naciones cuando este rey venga.
A todas las naciones. Incluye, ¿saben a quién? A aquellos que lo traspasaron. Todas las naciones. Y todos los reyes de la tierra. Todas las naciones de la tierra experimentarán un lamento eterno cuando Cristo venga. Él destruirá a los reyes de la tierra y a los impíos. El lloro universal de todos aquellos que rechazaron la gracia que fluye de la cruz lo experimentarán. Y ahora ya no habrá oportunidad, no habrá salvación, se acabaron las oportunidades. La oportunidad para ser salvo es ahora. Cuando Él venga, se acabaron las oportunidades. Se acabaron. Ahora solo tendrán que enfrentar el juicio divino. Y esto es sumamente impactante. Cuando los que lo traspasaron y se burlaron de Él tengan que experimentar el juicio y al ver cara a cara al Cristo glorificado. Pero no solo ellos. Si tú estás aquí sin Cristo y has decidido vivir tu vida a espaldas de Dios y solo estás aquí como un ritualismo más, pensando que sentarte en esta iglesia, en las sillas de esta iglesia te hace salvo, pero no terminas de consagrar tu vida a Él, tú también estás incluido en este verso. Si tú has rechazado el venir en arrepentimiento y fe, Jesús, ríe mientras puedas, pero cuando Él venga, lo único que te va a caracterizar día tras día, momento a momento, será la oscuridad y el lamento, nada más. Y lo creas o no lo creas, no cambiará la realidad de este evento. Él vendrá, y los que lo rechazaron y los que lo traspasaron harán lamento. Será un luto universal y por la eternidad. Por eso quiere el Señor que los que han creído en Él verdaderamente le sirvan. Él es el Rey. Amén. Y debemos servir al Rey. Con nuestro cuerpo y alma debemos servir al Rey. No solo el domingo, siempre debemos servir al Rey. Y este es un mensaje de advertencia para aquellos cristianos que viven una vida apática, ritualista y dominguera. Algunos dicen, yo soy capaz de dar mi vida por Cristo. Y como alguien decía, ¿por qué dices que eres capaz de dar tu vida por Cristo si ni siquiera vienes el domingo a congregarte por Cristo? Sé fiel en lo poco y sirve a Cristo. Él es Rey. Harán lamentación por Él. Pero aquellos que hoy se arrepientan y crean en Jesús, en ese Cristo glorificado, que da vida, quien por su sangre nos limpia de todo pecado, quien es el primogénito de los muertos, el mártir fiel, quien nos ama y nos ha redimido, dando su propia vida por nosotros, quienes se arrepientan y crean en Él, no tendrán que hacer lamentación, sino que experimentarán un gozo eterno que nada ni nadie se los podrá quitar. Y Juan termina, verso 8. Qué manera de cerrar. No sé si notan, el verso 4 y el verso 8 son un corchete en esta sección. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Dice el Señor, el que es, así empezó, y el que era, y el que ha de venir, el todopoderoso. El hecho de que Él sea el alfa y el omega significa que Él es el principio y el fin, el primero y el último. Y esto se reitera explícitamente cuando se identifica como el que es, el que era y el que ha de ser, el todopoderoso. Hermanos, Dios es siempre eterno, sempiterno y todopoderoso, y no hay escapatoria del todopoderoso. ¿Quién puede escapar del todopoderoso? Apocalipsis 6, verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? El día de su ira ha llegado. ¿Quién puede escapar del Todopoderoso?
¿Crees que puedes burlarte del Todopoderoso? ¿Crees que ese día podrás escaparte del Todopoderoso? Para el no creyente, el libro de Apocalipsis sí debe producir terror. Pero para aquellos que hemos creído, debería producir gozo. Decía alguien, en la venganza del Señor, sus escogidos hallan paz. Nuestra hambre y sed de justicia será saciada. Hermanos míos, qué consolador es este mensaje para la iglesia. Estos hermanos se encontraban en gran tribulación, como lo veremos en la próxima semana. Y toda esta tribulación era por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, dice Juan. Y esto es importante, ¿por qué? Ya que pienso que Apocalipsis se escribió para dar una revelación más amplia de Cristo. Y que al recibir esta revelación de Cristo, ellos, al igual que nosotros, pudiéramos tener esperanza y consuelo para una iglesia tribulada. Hermanos, podemos recibir consuelo a través de la revelación de Jesucristo, porque esta revelación nos declara que aquel que murió, resucitó y ascendió, y un día regresará como rey, y nosotros reinaremos con él. Todos los que lo traspasaron serán juzgados. Todas las naciones se lamentarán, pero el pueblo de Dios que ha sido atribulado se gozará. Esta revelación en Apocalipsis trae consigo consuelo para el pueblo atribulado, porque nos revela a Cristo y las cosas que han de suceder y que el mismo Cristo va a llevar a cabo. Qué manera tan maravillosa de terminar la Biblia. La Biblia comienza con dolor. La Biblia comienza con caos. La Biblia comienza con separación. Y aquí la relación entre Génesis y Apocalipsis, y con esto termino, para mostrarle por qué la iglesia necesita esta revelación. Comienza mi cita. En Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos introduce un conflicto. El conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente o de Satanás. Y si usted ha leído su Biblia, usted sabe que todo ese conflicto se desarrolla a lo largo de los 65, 66 libros de la Biblia. Pero ¿saben qué? Ese conflicto se resuelve en Apocalipsis. En Apocalipsis 12:9 se le pone fin a este conflicto. Pensemos en Génesis. Génesis nos presenta el paraíso perdido, pero el Apocalipsis nos presenta el paraíso recobrado. En Génesis, nuestro enemigo entró al paraíso e hizo estragos. En Apocalipsis, nuestro enemigo es arrojado para siempre. En Génesis, vemos que el hombre fue expulsado del paraíso. Pero en el Apocalipsis, por la gracia del Cordero, ahora este hombre tiene derecho al árbol de la vida y podrá entrar a la ciudad celestial gracias a la justicia del Cordero, como lo declara Apocalipsis 22:14. En Génesis, la tierra queda bajo maldición. Pero según Apocalipsis 22:3, ya no habrá más maldición. Hermanos, en Génesis vemos el origen de la muerte. Y en Apocalipsis 21:4 se nos dice que no habrá más muerte. En Génesis 3:15 se nos promete un redentor. Pero en Apocalipsis se nos promete una redención consumada por este redentor. Hermanos, necesitamos el libro de Apocalipsis porque nos revela a Cristo y las cosas que deben suceder. El que lee Apocalipsis, el que escucha Apocalipsis y el que guarde las verdades de Apocalipsis será bienaventurado, porque nos revela a Cristo y las cosas que han de suceder. Oremos.